café de la mañana. Hay momentos como llegar a tu hotel en Miami y darte cuenta que tu tarjeta no funciona para pagar. Y hay experiencias como pagar al instante con tu tarjeta prepago del BCP. Con la tarjeta prepago del BCP, tus compras online y en el exterior no tienen límites. BCP, lo menos parecido a un banco. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A. Bien, 9 de la mañana con 34 minutos. Estoy muy orgulloso porque hemos logrado la presencia aquí de una personalidad mundial, lo digo sin ningún problema, muy conocido en América Latina. Él es uruguayo, se trata de Eduardo Gudinas, es biólogo, ha escrito muchísimo sobre varios temas que alguna vez nos ha hablado Choquehuanca de eso, pero en este caso él nos habla en serio, el vivir bien. Y tenemos algunas cosas muy interesantes como la ecología social, que yo no entiendo nada de eso. Pero antes de seguir presentándolo, lo voy a saludar porque está aquí en el estudio, don Eduardo Gudinas. Realmente un honor tenerlo acá. Bueno, yo también muy agradecido y quiero comenzar por contar y compartir contigo y los oyentes que yo, bueno, intermitentemente, pero desde hace años escucho Radio Fides, sea porque hay algún evento en Bolivia o porque hubo algún problema. Entonces, para estar enterado de esa cotidianidad... Qué bien, así que es usted el que nos escucha. Escucho, leo... Quería saber quién era. Leo la agencia Fides, sus noticias, y también que otros copian sus noticias, y también recuerdo con cariño una entrevista que me hicieron en El Hombre Invisible, ya hace años atrás. Eduardo Pérez. Sí, señor. No, fue lindo. No, sí, así que para mí es un gusto estar aquí. ¿A qué vino? Voy a estar en la Feria del Libro, donde vamos a tener actividades presentando libros y comentando otros textos. Vamos a presentar un libro sobre la problemática del litio en América Latina y el rol de China, ese gigante que no siempre es evidente, cuál es la situación de la minería de litio en Argentina, en Chile, en Brasil, México y en Bolivia. Vamos a conversar sobre la situación amazónica. Tenemos otra obra sobre energía y otra más sobre los sentidos de la crisis. Antes que me olvide, y ahorita vamos a profundizar en ello, pero me llamó la atención un término que utiliza Eduardo Gudinas y es ecología social. O ecología política, también lo he escuchado hoy. ¿Cómo puede haber ecología social? Bueno, ecología social es un término que se utilizó análogo o sinónimo de lo que también se llama ecología humana. Que son el estudio, la reflexión, la observación de las relaciones entre grupos humanos y su ambiente. Ahora bien, esa relación, ese vínculo con la naturaleza, está ahora en el momento contemporáneo claramente teñido por la apropiación de los recursos naturales. Eso lo convierte en una discusión política, en el sentido de lo político que incluye a debatir sobre desarrollo. ¿Por qué el país apuesta a buscar más yacimiento de gas, por ejemplo? También hay una discusión política, pongamos por caso, en cómo manejar la basura urbana en La Paz, y así sucesivamente. Entonces son disciplinas hermanas, solapadas, embebidas unas de otras, la ecología humana, la ecología social, con la ecología política. Bien, ahora... tiene tantas aristas el tema. Claro. Me gustaría... hacerle una pregunta que les hago generalmente a los ecologistas y que me convierte de rato en rato en un periodista que le encanta explotar recursos naturales. ¿Cómo hago en un país como Bolivia tan pobre, para frenar, por ejemplo, lo que ha debido haber, la extracción del oro? Miles de niños metidos en las selvas, en los ríos, miles de prostíbulos que se han abierto por allá, un montón de mercurio que contamina todo. ¿Qué hago con ellos si les quito todo? Si, bueno, no hay alternativa en un país tan pobre, ¿qué hago con esa gente? Bueno, la situación de la minería de oro es dramática, no solo en Bolivia, ocurre en los países vecinos y además cada vez está más teñida por relaciones de o corrupción, contrabando o criminalidad. Entonces es una situación terrible. ¿Cómo abordar el problema? Y tal vez a la inversa de lo que usted dice. Yo tengo que evitar de que las personas no tengan ninguna otra opción que ir a eso. Porque las situaciones de pobreza extrema llevan a soluciones extremas para sobrevivir.
Por ejemplo, aquí en Bolivia puede ser la minería de oro, que sabe que los va a matar. En otro país pueden ser las niñas jóvenes que no tienen otra opción que dedicarse a la prostitución, o en las barriadas de las grandes ciudades de Brasil, vincularse a una banda de narcotráfico porque es su única salida. Entonces no podemos llegar a eso. No llegar a eso significa entender cómo funcionan los procesos productivos y la economía nacional. Y Bolivia es un ejemplo a escala mundial de cómo eso se ha alterado y modificado. ¿Por qué? Porque durante los últimos gobiernos, cuando uno sigue el dinero, show me the money, follow the money, Totalmente. lo que se encontró es que esa explotación minera y petrolera era subvencionada por el Estado. En el caso de Bolivia, en el gasto de inversión estatal, en los últimos gobiernos, estoy utilizando proporciones gruesas, esquemáticas, pero el 75% de lo que el Estado invertía iba a parar en los extractivismos. Entonces no es un problema de que al gobierno le falte plata, sino que los gobiernos invierten la plata en el sector equivocado. Analizaremos después por qué. Tal vez por constricciones financieras, dependencias político-partidarias, promesas empresariales, etcétera. Lo veremos después. Pero no es un problema de que a los gobiernos les falte plata. Esto se repite en Perú, se repite en Brasil, se repite en Colombia y se repite en Ecuador, donde ya tenemos esos estudios que han hecho muchos colegas y muchas instituciones. Se dan paradojas, como en Chile, en que el principal inversor, el principal promotor de la minería son los fondos públicos. Entonces, yo tengo que poner fondos públicos, por ejemplo, a promover actividades de producción orgánica sana de alimentos en la Amazonía, para proteger suelos, agua y salud de la gente. Ahora bien, ¿qué hago? ¿Hay oro allá? ¿Lo dejo al oro en paz? Sí, ahí? claro, lo dejo. Es la misma discusión. ¿En serio lo deja el oro ahí? ¿Quién usa el oro? Los fabricantes celular. No, señor. Vio, ese es el mito de los promotores del oro y ese es el gran déficit que tiene la clase política y buena parte de la academia que no analiza en forma rigurosa. ¿Me da otra opción para responder? ¿Los millonarios en Kuwait? Tibio. El 90% del mercado global de oro está dedicado a joyería, un gasto de opulencia, y a hacer monedas y lingotes de oro para la especulación financiera. De ese mercado global de oro que hay, los usos industriales son menos del 10%. Si yo utilizo todo el oro que ya fue extraído, puedo nutrir toda la demanda de usos legítimos industriales de acá a la eternidad. No tengo que sacar ningún oro más. Ok, entonces le cambio, no oro, tierras raras y litio. Bueno, pero me está cambiando de tema. Si seguimos con el Amazonía... No, está bien. Le respondí la Amazonía. No, quedamos en la Amazonía. Entonces, cuando usted y yo estemos en el gobierno, solucionamos Ahora, el problema de Amazonía. Yo recuerdo un político que dijo, gente sin trabajo es gente que marcha. Y marcha en las ciudades pidiendo, así que prefieren tenerlos lejos ahí, metiéndole al oro, a tantas cosas que hay, y prefieren dejarlos allá porque no quieren líos acá en Bolivia. No quieren líos acá en la ciudad. Más agua para mi molino, la responsabilidad del liderazgo político, y vuelvo a insistir, también responsabilidad de la parte de la academia y la intelectualidad que nos muestra esos problemas. Entonces no podemos tener una clase política que reaccione al grito. No quiero que me griten, entonces que me saquen oro. No quiero que me griten, tolero las bandas criminales de la minería, y así sucesivamente. Entonces vivimos en el fondo una crisis de responsabilidades, de compromisos que tienen que ver con pensar en el bien común. Y las clases político-partidarias en todos los países, con distintos ritmos, cada vez están más distanciadas de la gente, viven en planetas separados. Lo digo incluso en Uruguay. En Uruguay acabamos de tener una discusión sobre el agua, donde tanto los partidos políticos de la centro-derecha como de la centro-izquierda no entienden el problema del agua, y además se comportan como adolescentes, porque usted ve a los políticos, si usted les marca un error, se ofenden. Eso es verdad. Parecen adolescentes. Bueno, que maduren y hagan las cosas en serio. Ya que ha tocado el agua, vamos a hablar del agua, pero lo último sobre la Amazonía, por favor. Álvaro García Linera, que era el vicepresidente de Bolivia, algunas veces dijo, si encuentro gas en áreas protegidas, le voy a meter al gas. ¿Está mal? Sí, claro que está mal, por varias razones. Vamos a mirar primero la experiencia comparada. Los países vecinos que han hecho explotación de hidrocarburos en zona de bosque tropical, Perú y Ecuador.
el impacto ambiental asociado es brutal y no se puede evitar. La tecnología actual no lo puede evitar. Segundo, desde el punto de vista de la plata, muéstrenme el de los billetes, los análisis en serio demuestran que para el país como conjunto, termina perdiendo plata por los costos asociados. Entra dinero por exportaciones, pero a la vez tiene que pérdidas, por ejemplo, por contaminación del agua o pérdidas de áreas productivas, daños en la salud pública y sucesivamente. Entonces hay una pérdida neta para el país. Uh-huh. En tercer lugar, hace a la nación aún más subordinada de los mercados globales. Entonces es una de las paradojas del discurso de Álvaro, porque hace una reivindicación por momentos con una retórica y un vocabulario de la izquierda dura de los años 20, de los años 30, pero hundía al país en su modelo todavía más en la dependencia del mercado global. Y el mercado global era capitalista, y es capitalista, exactamente lo opuesto de lo que él pregonaba. Y en cuarto lugar, hay un daño irreparable para las comunidades locales, que son desplazadas o contaminadas y así sucesivamente. Uh-huh. Eduardo, debo ir a un pequeño corte. Luego del corte les voy a hablarles un pedacito de Uruguay. Uruguay, sí, uno de los primeros países de América Latina en desarrollo, junto a Chile. Ahorita vamos a hablar con algo que realmente lo que pasó el 2023 fue espeluznante. Luego los mensajes, por favor. Grupo Fides, con más de 2 millones de seguidores en redes. Continúe en sintonía de El Café de la Mañana. El Café de la Mañana. Cuando el resfrío llega, todo se detiene. El trabajo, la familia, los planes. Solo quieres sentirte bien otra vez. Por eso, Refrianex está siempre contigo, ayudándote a aliviar rápidamente los síntomas como fiebre, dolor muscular, congestión nasal y tos, para que puedas volver a lo que más importa. Encuéntralo en cualquier farmacia, en la presentación que mejor se adapte a ti. Refrianex, comprimidos tradicionales. Refrianex, comprimidos día y noche. Refrianex, sobre día y noche. Enriquecidos con vitamina C. Refrianex, tos, cápsula blanda. Refrianex, siempre contigo en lo que más importa. Un producto de Laboratorios Bagot de Bolivia, S.A. Y tu resfrío ya fue. Bien, 9 de la mañana con 48 minutos, estamos dialogando con el biólogo uruguayo Eduardo Gudinas, que ha venido a la Feria del Libro a entregar varios capítulos interesantes. Me llamó la atención, hace un par de años estábamos viendo las noticias y como les digo, Uruguay es un país, digamos, adelante en el desarrollo en América Latina, con Chile. Y Uruguay tenía una cuestión que era muy, muy interesante, tenía todo. Y aquí no tenemos ahorita combustible, no tenemos dólares, etcétera. Pero agua hay todavía. ¿Se imaginan que no hay agua? Pues ocurrió en Montevideo en el 2023. Qué dramático, ¿eh? Sí, fue dramático, sí. Fue producto de un déficit hídrico que luego se convirtió en una sequía y la cuenca del principal río que abastece al área metropolitana de Montevideo se quedó prácticamente sin agua. Entonces lo que hizo el gobierno en aquel momento era una coalición de centro-derecha, la anterior administración, tomaba agua del río de la Plata que volcaba sobre el río para así tener por lo menos agua en tu casa para el baño, tal vez para bañarse, pero era agua no potable porque tenía sal. Con sal, ¿no? La del río de la Plata es con sal, no tanto, pero... Depende, es un agua salobre, no es el agua salada del mar, pero tampoco es el agua dulce del río. ¿Se ha superado? Sí, claro. Eso duró unos 2 meses, volvieron las lluvias, se superó rápidamente, pero hay, como advertía antes, que hay de igual o distinto comparado con las discusiones en los temas de ambiente y desarrollo en mi país y en los países vecinos, que la clase política no entendió, sigue sin entender la problemática del agua. Ahora tenemos otro gobierno de centro izquierda y hay elementos de esa problemática, de esa cuestión, que siguen sin ser abordados con seriedad. ¿Por qué? Por lo que tú decías antes, porque responden al grito o la demanda del momento, y eso se repite una y otra vez. Esta crisis del agua se está generalizando en América del Sur. Claro, que nos va a contar, hace 3 años estuvimos aquí en La Paz. Estuvieron en La Paz. Ahora lo ha padecido en los últimos meses Bogotá,
han estado al punto de entrar en planes de racionar el agua. La padece regularmente Sao Paulo. Por ejemplo, hay momentos en San Pablo que hay barrios enteros que se quedan un día en la semana sin agua. Y hay una situación agarrada con alfileres con Lima, la capital de Perú. Entonces, hay toda una problemática del agua urbana que esté disponible y después que sea de calidad, porque también hay muchas ciudades en que el agua urbana está contaminada. Por ejemplo, las denuncias o discusiones que hay en el caso de La Paz es cuánto llega de la contaminación minera a las fuentes de agua que proveen a La Paz. Uh-huh. La misma situación en Lima y así sucesivamente. Bien, te saco el tema, vuelvo a Bolivia. Sí, señor. ¿Cómo ves desde tu perspectiva el monocultivo? Por ejemplo, inmensas cantidades de soya que le dan algo al gobierno, le dan algo de divisas, pero la soya, un montón. ¿Cómo lo ves ese monocultivo? Bueno, otra vez más, mirando los países vecinos, el monocultivo de soya, si ustedes observan lo que ha sucedido en Argentina, en Uruguay o en Paraguay, que son grandes exportadores, ha desembocado una contaminación de suelos y agua brutal, sobre todo por el herbicida glifosato. Entonces hay situaciones paradojales. Usted va en Brasil a tomarse una cerveza, la cerveza tiene residuo de glifosato. Opa. Usted va a comprar leche maternizada para su bebé, la leche maternizada tiene residuo de glifosato. Ahora bien, en ese contexto, ya que toca el glifosato, Eduardo, Monsanto ha sido sancionada y creo que le hace cosquillas una sanción, así que parece muy elevado, pero seguimos utilizando glifosato. Bueno, los países, en el hemisferio norte, varios países están saliendo de esa estrategia. Los aluviones de demanda que ha habido contra el herbicida en Estados Unidos son muchos y en varios frentes. Ahora, ¿qué sucede? El posible efecto de los residuos de este herbicida es una posibilidad, son efectos probabilísticos. Se parece a los fumadores que fuman y dicen, yo fumé toda mi vida y no tuve cáncer, pero hay un porcentaje que sí lo tiene por fumar. Bueno, parecería que algo de eso sucede con este y otros herbicidas. Hay un efecto probabilístico que genera un estrés en la salud pública, a algunas personas afectará más, a otras personas afectará menos. Pero la calidad está en entredicho. Eso se superpone con otro problema, que es que esto que va a llegar a Bolivia, el grado de insumos químicos sobre la tierra, como por ejemplo en Uruguay, en alguna zona de Argentina, ya están los niveles europeos. Si yo miro a Europa, ustedes van a tener zonas de Alemania y de Francia donde ya no se puede utilizar el agua del subsuelo porque está contaminada por derivados de fosfatos y de nitrógenos. Ahora bien, hace muchos años hablamos del agujero de ozono, que el señor Reagan y la señora Thatcher lo cortaron, siendo de derecha total, cortaron modificando el efecto invernadero que hacían los refrigeradores, se cortó, pero se ha empezado a hablar muchísimo, y no hay cómo frenarlo, de lo que dicen es el calentamiento global. Sí. ¿Hay calentamiento global? A mí me hace frío. No, sin duda. Porque usted no tiene que pensar en el efecto de calentamiento global que va a estar más caliente. Sí. No, usted tiene que pensar, primero, los eventos climáticos extremos se hacen más frecuentes. Segundo, esos eventos climáticos son aún más agresivos, sean la sequía o sean la inundación, sean que no llueve o que llueve torrencialmente. Tercero, está concatenado a otras evidencias que estamos viendo. Por ejemplo, se están reduciendo los hielos polares. Por ejemplo, sigue subiendo el nivel promedio del mar. Son centímetros, pero sigue subiendo. Y tercero, lo va a ver usted en la noticia dentro de unos meses, el balance térmico de la Tierra se ha alterado. O sea, la Tierra ha guardado más calor de que lo emitido hasta hace poco. Y ese calor está sobre todo almacenado en los mares y ahora están comenzando a salir, acelerando este proceso de cambio climático. Eso acarrea otras derivaciones, acidificación del agua de los océanos, que son pequeñas proporciones, pero usted ve el síntoma, muertes masivas de los corales, porque el coral no tolera el agua apenas un poco más ácida. Entonces yo no necesito que me lo evalúe el científico, porque tengo las expediciones australianas y se encuentran con la muerte masiva de corales. Entonces toda esta evidencia
toda esta evidencia muestra que estamos en un cambio ecológico planetario a escala mayor. Bien, no tengo duda, pero tenemos... No, millones de tenía años. duda, por eso me No, preguntó. que estábamos en eso, pero tenemos millones de años de la Tierra. Sí. Hemos sufrido cataclismos, aerolitos nos han pegado, estamos en la sexta extinción. Sí. Tenemos separación de continentes, tenemos calentamiento, inclinación. ¿No es soberbio decir que el ser humano con un poco de plástico está cambiando todo? Me cambió de tema. Digo, puedo analizar un tema por vez. Si usted me dice del plástico, ese es otro rubro. No, lo he reducido a la mínima expresión. ¿Es el ser humano el causante de lo que está ocurriendo ahora? Sí, ¿No sí. es una En lo que evolución de la usted me ha Tierra normal? dicho, en lo que usted me ha dicho, sí. El cambio climático, la evidencia es abrumadora que es por aumento de la emisión de gases producto de la quema de combustibles fósiles que se han disparado desde mediados del siglo XIX, cuando se proliferaron los motores de combustión quemando petróleos. Eso no hay ninguna duda. Segundo, usted tiene contaminantes globales como los microplásticos y los nanoplásticos. Ujú. Tercero, usted tiene roturas de los ciclos globales del nitrógeno y del fósforo, porque saca nitrógeno de un lado, fósforo del otro, hace fertilizante y lo manda a la otra punta del planeta, por ejemplo. Cosas por el estilo. Entonces todo eso está cambiando la faz de la Tierra. Cuarto, se han antropizado los espacios. Si usted mira ahora un mapa de toda la cuenca amazónica, incluyendo Brasil y todos los demás países amazónicos, usted que va a ver que el número redondo, el 20% está afectado por la minería. El otro 20% está afectado por enclaves, plataformas, bloques petroleros. Y a eso le tengo que sumar el avance de la agropecuaria que tala el bosque, quemo para plantar o para llevar ganado. Entonces, si usted mira los mapas a escala global, este es otro planeta. Entonces, el mito de ese bien sudamericano, nosotros no, tenemos una ecología florida, áreas inexploradas, mucho para seguir avanzando, eso es un invento, no es cierto más. Y si usted, como he estado yo, en el medio de la nada, levanta una piedra y capaz que se encuentre una bolsa de plástico debajo de la piedra. No hay duda. Eduardo, dos cositas, he llegado al final. Quiero decirle que mi especialidad es hacer preguntas. Alguien va a decir, lo que pasa es que es un desarrollista, este periodista. No, hago periodismo. Y esa es una. Y dos, le regalo el libro que acabo de sacar. Lo Es un estaba libro de mirando, revista. qué tapa preciosa que tiene. Sí, esto lo he hecho yo con un par de socias. Está bien bonito, se lo regalo. Bueno, y para hacer una retribución, bien como debe ser en La Paz y en el mundo andino, yo le dejo acá una copia del libro El rol de China en la extracción del litio en América Latina, que es lo que presentamos en la Feria del Libro el viernes a última hora de la tarde. Qué lindo, una maravilla. Temas de moda. A ver, que se divierta todo. Eduardo, Bueno, muchas gracias. Ha sido realmente un honor para mí entrevistarlo. Un gusto. Un abrazo. Vámonos a la pausa.